Les voy a contar la historia de Clarence, de un capítulo muy aterrador de la serie. Todo comienza con Clarence aburrido en el sofá. Cuando Clarence estaba viendo televisión y él piensa que la televisión era muy aburrida, pero en realidad no es aburrida. Y de repente se aburría hasta que se tiró al suelo. De repente, Clarence odió el domingo y su mamá le quiso levantar para hacer tareas. De repente su mamá le dio unas cajas de antigüedades. De repente Clarence, cuando abrió la caja, encontró una videoconsola llamada La Cúspide del Dragón. Lo conectó en su televisión para jugarlo. De repente, cuando, cuando lo prendió, salía como virus, y eso le asustó demasiado a Clarence. Y cuando encontró el videojuego, lo, 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 lo metió en la consola y comenzó ya el juego. Cuando eso el juego, había un cuadrado que era el jugador, y de repente cuando estaba jugando, llegó a un nivel amarillo, y cuando eso encontró una llave que cuando la metió, se fue a la jaula y no pudo salir. Así que Clarence se fue, se fue a la cocina, y graciosamente vino su padre a jugar de repente, pero cuando lo vi no era gracioso. A algunas personas le hizo reír esa escena. Cuando eso, Clarence llegó a la cocina directo a su mamá. eh, Clarence encontró correos ajenos, y después encontró eh, un correo de alguien que no conoce. Así que Clarence leyó, y era de Chalmers Santiago, el vecino del frente, que esa es la historia, que es la historia más aterradora que les voy a contar. Y de repente Clarence leyó el correo, pero su mamá le pegó con una cucharón, y le dijo: sí, no es el correo de otra gente, eso es normal. Así le dijo la mamá de Clarence. Y de repente Clarence se fue afuera a retirar la tarjeta, y cuando llegó a la casa de Chalmers, vio un cartel que dice no entrar, y no hizo caso. Y Clarence tocó el timbre, y de repente un fantasma abrió la ventana para ver quién es, y después el fantasma se fue y cerró la ventana. Así que Clarence le llamó a Chalmers Santiago, y de repente le llamó eh, dos veces su nombre, y le dijo: tengo tu correo, vengo a recibir electricidad incorrecta. Así le dijo. De repente Clarence vio que vino el repartidor de pizza en la casa de Chalmers, y de repente el pizzero le dio la pizza al fantasma, ya que el Chalmers Santiago no estaba en su casa. Pero realmente el repartidor nos asustó. Estaba como gordo, tenía un parche como pirata, además tenía un Garfield en su mano. Parece que esas cosas que tenía el repartidor salió de la película Peter Pan, que un villano era pirata. De repente Clarence se disfrazó del repartidor, y, y agarró una pizza crocante, pero sin caja de pizza.
así que llamó a Chalmers Santiago que le trajera otra pizza, pero esta vez que era demasiado rica. Tenía borde relleno, todo. Pero de repente, cuando Clarence le llamó varias veces, no vino Chalmers. Así que se enfadó mucho y tiró la pizza al suelo y se enojó al rumbo a su casa. De repente, Clarence quiere ser amigo de Chalmers Santiago, pero realmente que no, porque Chalmers Santiago no estaba en su casa, así que de repente Clarence entró a la casa de Chalmers Santiago a llamarle por tercera vez porque no le llamaba. Así que entró al fondo de su casa y había cosas abandonadas que Chalmers Santiago usaba, pero ahora ya no. Al fondo de su casa había una piscina en forma de un logo de agua llamada Sunny. Repentemente Clarence entró a la casa de Chalmers a ver, a ver qué cosas hay adentro de su casa y vio que la casa de Chalmers estaba como una casa de, de hombre topo, y de repente cuando entró la casa de Chalmers parecía como la de Clarence pero al revés, todo estaba al revés y Clarence vio que el baño estaba al revés, además el cuarto al revés de Clarence no era al revés, o sino que era diferente. En la habitación solo había un colchón y un juguete. Así que lo más aterrador que les voy a contar sobre Clarence es que entró a la sala donde estaba Chalmers viendo su televisión y de repente eso le hacía asustar a muchos niños de la serie. De repente cuando entró Clarence a ver qué hay en la sala, entró y vio que alguien estaba jugando videojuegos. De repente cuando se acercó, había un personaje muy malo, pero que no era Charmer Santiago. Era un personaje muy malo llamado Belson, uno de los personajes secundarios de Clarence. Vino y de repente Clarence y Belson se asustaron porque de repente Belson le retó a Clarence por entrar acá en la casa de Charmer Santiago. Esa escena me recuerda mucho a una película de terror. De repente, después, Belson le dijo a Clarence que la casa de Charles Santiago se vendía y de repente Belson lo usaba como guarida la casa. De repente Clarence le dijo para que vayamos a su casa a, a jugar Cúspide del Dragón y de repente Belson se emocionó. De repente Clarence se fue afuera de la casa de Chalmers para esperar que Belson salga a jugar Cúspide del Dragón. Llevaba horas y horas. Y a la noche se fue a su casa y después estaba jugando Cúspide del Dragón y después de repente algo sucedía con el videojuego, así que el papá de Clarence y Clarence se fueron al fondo a ver qué hay
que le pasó al internet, así que Belson desenchufó el alargue y de repente Clan se emocionó porque vino Belson a jugar Húspide del Dragón y de repente dijo Húspide del Dragón, no me canso de él, le dijo Belson. Así que se fue ahorita a jugar y de repente Belson sabía todo del juego. De repente estaban jugando y de repente cuando llegaban a punto de llegar a la cúspide del dragón, Belson se fue. Se fue de la casa de Clarence, llegó un taxi para que le lleve rumbo a la casa de Belson y de repente, después de subirse, antes de subirse al taxi, Belson desenchufó el internet otra vez y de repente Clarence se asustó por el virus que había en el videojuego y, y de repente el taxi se fue y termina la película. Si les gustó este video no olvides suscribirte y darle a este video. En el video pasado le mostraba los personajes de Clarence y, y, y les decía cuál es tu personaje favorito. Y si tu personaje favorito dijiste Sumo, mañana no amaneces.